Vuelvo a dar la bienvenida a todos a esta segunda sesión de la mañana de las jornadas, de las octavas jornadas de enseñanza del español. Y en este caso tenemos como ponente a Santiago Sevilla, un profesor que actualmente es de la Universidad de Salamanca, pero que hemos tenido el placer de tenerle durante un tiempo en la Universidad de Alcalá y seguimos, como voy a comentar dentro de un momento, con grandes lazos con él y con trabajos y dinámicas de investigación conjunta. Su interés por la temática de las jornadas viene avalada por gran parte de su currículum. El currículum del profesor Sevilla, pues ha sido secretario de la Federación de Asociaciones de Profesores de Español, finalista del tercer premio Educa Banca y mejor docente de España en la estrategia universidad. Así que en la categoría de universidad. Así que como representante del buen hacer en el ámbito de la metodología y enseñanza, en el ámbito de la docencia y de la innovación, creo que es un representante, bueno, pues más que digno para esta charla. Colabora de manera muy activa y dinamiza con muchísimo entusiasmo y buen hacer el grupo de innovación GIELEN de la Universidad de Alcalá, del que era miembro antes de ir a la Universidad de Salamanca. Según la política que tenemos, puede seguir siendo colaborador del grupo de innovación y no miembro, pero lo consideramos como un miembro activo de nuestro grupo, porque, por ejemplo, actualmente está trabajando en la antología total de la lengua española que estamos llevando a cabo. Coordina una de las secciones de las más productivas que tenemos en el grupo. En el proyecto de innovación en el que él estaba trabajando y que está dinamizando, como digo, de una manera muy eficaz, es la enseñanza del español a través de sus textos. Y lleva una de las parcelas, bueno, utilizando todos los lazos que puede para conseguir textos trabajados y analizados por especialistas. Este carácter que tiene en el que en cualquier sitio, cualquier campo en el que empieza a trabajar, pues le permite desarrollarse al máximo y crear muchos adeptos que le siguen, hace que, bueno, pues tenga una gran cantidad de estudios, que tenga una producción tanto oral en diferentes charlas y conferencias como por escrito muy amplia. Destaca sobre todo un poco lo que tiene que ver con lo que nos va a hablar hoy, que es que se ha preocupado en los últimos tiempos por la construcción de la identidad femenina en la literatura y forma parte de la investigación, del grupo de investigación de escritoras y personajes femeninos en la literatura en la Universidad de Salamanca. Él es director de la revista Cálamo Faspe y dirige el Congreso Internacional Las Desconocidas, que poco a poco va creando, ¿no?, una gran huella dentro del ámbito en el que se mueve. Su línea de investigación se centra en el estudio de la narrativa para establecer la relación entre la elaboración del discurso y la construcción de la identidad, particularmente la identidad de género. Y nos presenta hoy, o nos va a presentar, algo que tiene que ver con toda esta trayectoria investigadora y profesional suya, que es la identidad y la motivación en el comentario de texto, propuesta a través de la acción narrativa. Muchas gracias, Santiago, por no haber olvidado la casa en la que has estado y que sigues trabajando, y por haber aceptado querer participar en estas jornadas y, bueno, pues llevar o acercar la perspectiva del discurso, de la narrativa, a la enseñanza de la lengua, que creo que son dos líneas que en ti se aunan y que debemos seguir potenciando en este tipo de encuentros. Muchas gracias. Tienes la palabra. Muchísimas gracias por el calor y el cariño de las palabras también, porque, bueno, pues aunque sea online, yo me siento ahora muy cerquita, casi como si estuviera allí en físico. Así que, pues me alegra y me anima, ¿no? Efectivamente, una cosa que voy a plantear en torno a un marco teórico que yo manejo, pero que creo que puede ser de interés general, es cómo llevamos el comentario a los alumnos de manera que sea algo que transforme. Voy a apoyarme en el modelo de Riquet y sus mímesis para plantear una lectura transformadora. Entonces, en ese sentido es en el que vamos a fundamentar especialmente ese trabajo de texto y ese trabajo motivador, en cuanto a que
entiende Riquer y yo trato de adaptar al ámbito educativo, que una lectura tiene que conectar con una experiencia, llevar a un proceso en el que se reelabore el mensaje y eso luego transforme al sujeto. En esta ponencia yo no puedo abarcarlo todo, con lo cual me voy a centrar sobre todo en el segundo aspecto, en esa mimesis 2. Para ello, bueno, pues les voy a comentar algunas cosas en torno a qué sería esa identidad en la literatura. Vamos a ver un poquito lo que planteaba Riquer de la importancia que tiene el tiempo en la estructuración de la experiencia. Él planteaba esencialmente, ahora lo voy a detallar, que la experiencia humana es narración, es el transcurso del tiempo. De modo que cuando nosotros leemos, estamos encontrando modelos que nos permiten contrastarnos. Esto les habrá pasado cuando hayan leído o hayan visto una buena película, que cuando el personaje está en peligro, uno casi como que se agarra al asiento, ¿no? Porque has realizado un proceso de identificación, ¿no? En tercer lugar, vamos a hablar de ese arco mimético, ¿no? De esas 3 mímesis que él plantea y que yo creo que son trasladables al aula. Y por último veremos un ejemplillo, ¿no? De qué sería así lo que he denominado acción narrativa, intentando buscar un término para aquel comentario en el que implicamos al alumno, que va a producir una transformación en su pensar y esperable también en su forma de actuar, aunque eso bueno, pues lleva más elaboración y me llevará más establecerlo. Vamos a definir primero, en este sentido, qué es identidad, de una manera muy sencilla, y es aquello, ¿verdad?, que nos sitúa en el mundo, que nos dice quiénes somos hoy, hacia dónde vamos, de dónde venimos, y nos va a dar un paso entre la dependencia que tenemos de los otros a la dependencia de uno mismo, es decir, a tener algo consistente que me permita situarme, me permita definirme, ¿no? Esto es esencial, sobre todo si trabajamos con alumnos, niños o con adolescentes, ¿no?, que están en ese proceso más de elaboración, aunque bueno, los que somos más grandes igual no hemos terminado todavía de definir nuestra identidad, con lo cual eso no cierra plenamente, ¿no? Tener una buena identidad, en último término, lo que hace es dar a la persona un sentimiento doble, que esto es muy importante, de singularidad, de definición de lo que me caracteriza y al mismo tiempo de integración, de qué relación tengo con los otros. Que digo, pues muchos adultos, yo incluido, pues seguramente estamos todavía, ¿no?, trabajando en ello porque es algo que en el fondo no acaba nunca, ¿no? Entonces, aterrizando ya así en Riquer, estas dos cosas, ese definirme a mí mismo y ese llegar a los demás, él lo concreta en 2 conceptos, en lo que llama la mismidad y la ipseidad. Yo ahora los voy a tomar, como digo, yo los estoy adaptando, ¿vale? Es decir, no voy a seguir exactamente el texto, sino que voy a seguir las implicaciones que yo le doy en el aula. La mismidad tendría que ver tanto con aquello que podríamos decir que respondería a un autoconcepto, a yo soy, que podría, si termináramos esa frase, o aquello que, bueno, recuerdo, que sería mi pasado, ¿no?, el tiempo pretérito, o aquello que espero, que también me constituye. Todo eso lo tenemos en nosotros, podríamos responderlo cada uno, o lo podemos ver en un personaje. Y ahí es donde les digo, como les decía, que hay esa conexión que cuando yo estoy leyendo, piensen en el texto escrito audiovisual que más les guste, yo recorro con el personaje y cuando el personaje se va al pasado, de algún modo yo voy con él. El otro concepto sería el de la ipseidad, que es lo que me demanda el otro, ¿no? La identidad no es algo estable, sino que es algo dinámico, es algo en el que estoy en construcción porque estoy en contacto con otros que me dan ideas, me dan formas de ser, me dan perspectivas nuevas. Ahí podríamos decir, tú eres, ¿no? La imagen que yo tengo de los demás, la imagen que tiene un personaje, ¿no? Es decir, pensemos en un personaje que imagina a todos como malos o los imagina a todos como buenos, serían como los casos extremos de estereotipia, ¿no?, de imagen que tiene más que ver con ellos que con una percepción real, ¿no? O la percepción que tenemos del mundo, la vida es, ¿no? Entonces, bueno, estas son expresiones muy genéricas, pero la idea está en que yo cuando voy a trabajar con mis alumnos un texto, lo que quiero es que
entren a pensar un poco del personaje, quién es y qué conflictos tiene con los otros, y si eso remite en algún sentido a algo que vivan ellos, ¿no? Eso es lo que va a permitir que un texto trabaje la identidad, en la medida que demos pautas para que ese texto, veamos, sea moderno o no. Yo ahí en Alcalá tuve la suerte de que el temario me permitía trabajar la literatura española pues, en todo su recorrido, y a veces trabajamos textos tan antiguos como el Lazarillo, pero podíamos ver, dice, bueno, ¿hay algo que tenga que ver el Lazarillo y las cuestiones que tiene en torno a ese mundo, a veces poco claro, a veces corrupto, con cosas que podamos estar viviendo hoy en día? Bueno, pues cada uno lo pensaba y podíamos encontrar conexiones. Voy a definir un poquito más en detalle qué son esta mismidad e ipseidad para luego poder ver ese arco mimético, ¿no? La mismidad, decimos, el mismo término, valga aquí la redundancia, nos habla de eso, de lo que es uno mismo, de lo que es reiterado, de lo que nos da entidad. Es decir, cuando yo analizo un personaje, tiene una progresión, pero hay unas características comunes. Luego vamos a poner un ejemplo pequeñito y en el que les voy a proponer, si quieren, que participen en torno al Principito. Entonces voy a empezar a darle bola. El Principito, que es este personaje que sale de su planeta y viene al nuestro, ¿no? Para conocer un planeta más grande. Toda la novela tiene una cierta curiosidad, aunque su perspectiva respecto a los hombres y respecto al mundo va cambiando. Así, eso, pues el sí nos habla de ese aspecto reflexivo, ¿no? De qué pienso de mí y mismo lo repetido, ¿no? Entonces, la lectura tiene que ir dada, está pensada para esto, ¿no? La identidad se construye, la lectura nos ayuda si nos permite pensarnos, contrastarnos también con aquellos que leemos, ¿no? Con aquello que leemos. Vale. Así tendríamos el otro concepto que sería la ipseidad. Bueno, esta imagen no es literaria, pero me parece divertida, ¿no? De que cualquiera que hace algo siempre tiene un modelo. Entonces, si pensamos dos deportistas, pues está claro que el segundo, el más moderno, vio al primero, ¿no? Y jugó en cierta manera imitando algunas cosas. La vida es imitación, es recibir, ¿no? En algún sentido, y eso condiciona a quienes llegamos a ser. Por ello, podríamos hablar de una identidad discursiva, la identidad dividida en lo discursivo y en lo práctico. Yo me voy a centrar en la primera, pero en el fondo, nos diría Riquer, esta cita no es de Riquer, pero el modelo que vamos a plantear, en el fondo propondría un cambio radical, un cambio en el que yo, a partir de la lectura, pienso si hubiera actuado de la misma manera que el personaje, llego a conclusiones y eso me llevaría a actuar, me llevaría a una identidad en la práctica distinta, ¿no? La práctica siempre es más compleja porque al alumno le veo en el aula, seguramente no le veo fuera, ¿no? Entonces, me parece bonita, o sea, yo soy muy riqueriano porque creo que tiene una estructura que nos permite como docentes pensar eso, ayudar al alumno a que se conozca en lo que es hoy y a invitarle a ser diferente, ¿no? En el futuro. Bueno, ya esta no me hace falta. Ok. ¿Vale? Entonces, tenemos que, claro, la idea que yo intento con mis alumnos, ahora lo vamos a ver en el arco, lo voy a explicar un poquito mejor, es, vale, a partir de este texto, ¿qué cosas te nacen de él? Y es muy bonito leer textos en los que los alumnos tomen postura porque de una manera simbólica, de una manera no directa, transmite uno un poco de sus inquietudes, ¿no? Es decir, aquello que te llama la atención es aquello que de alguna manera está removiéndose en lo que tú eres y también aquello, la visión a lo mejor que uno extrae del conjunto, de cómo son los personajes, tiene que ver con ciertas ideas que uno tiene y que pone, ¿no? Es decir, el texto literario está definido por la ambigüedad. Entonces, nosotros como lectores lo completamos. Cuando mi alumno me da una interpretación que es personal, está en el fondo dándome un poco qué es lo que le inquieta, qué visión tiene de las cosas y yo puedo trabajar un poco con esa identidad que tenga, ¿no? En un grado pequeño, pero en el grado necesario para que esa lectura lleve a que ellos la vivan como algo propio, ¿sí? En cualquier caso, en el último término, sobre lo que estamos haciendo es dar sentido. Es decir, cuando yo leo un texto, y esto sí es más genérico,
es, quiero que mi alumno dé un sentido, no quiero que haga un resumen. Muchas veces cuando yo pido, ¿no? Les habrá pasado, si piden un comentario de texto, los alumnos están, y estamos muy acostumbrados, porque lo hemos recibido a veces también en el colegio, a hacer una síntesis, a decir, bueno, pues el argumento es este, estos son los personajes, estos son, y puedo hacer, incluso puedo determinar figuras, pero eso no constituye ningún cambio, porque simplemente lo que hacemos es extraer información, no se produce este arco mimético que les decía, no se produce una interpretación que toque conmigo. Entonces, esa lectura, en cierto modo, es fallida, porque aunque sea técnicamente muy buena, no sirve para nada operativo, ¿no? Sirve simplemente para, bueno, pues para superar una materia, ¿vale? Entonces, de algún modo incluso, si yo soy un buen lector, yo puedo no solo entender, sino predecir. Puedo ayudarle al alumno a que vaya anticipando lo que va a ocurrir si leo un texto extenso. Vale. Esto no me interesa. Vale. Bien. Entonces, hasta aquí, eso, pues un marco de primeras, y ahora vamos a, intentando entender un poco cómo utilizamos Riquet, vamos a interpretar ahora la cuestión del tiempo o su estructura, ¿no? Lo que nos viene a decir Riquet es que el tiempo es un producto que hacemos narramos nosotros. Es decir, el tiempo es para todos igual, pero luego la manera con la que lo recordamos está elaborada. Eso claramente pasa en la ficción porque tenemos esa elaboración que hace el autor para transmitirnos unas cosas con más detalle o menos, o aumentar unos tiempos o reducirlos, pero en nuestra vida también se da. Y por eso ese paralelo que es posible establecer. Me explico. Nos dice Riquet que la estructura de la existencia es narrativa. Es decir, que lo que hacemos en el día a día es interpretar. Esto es un ejemplo que pongo siempre en clase y es, si mis alumnos en mi clase se aburren, pues la interpretación que saldrán es, bueno, esta clase no duró hora y media, sino que pareció que duró 3 y era interminable. En cambio, si tiene una experiencia menos mala, pues a lo mejor su experiencia de tiempo es, mira, pues he tenido sensación de que duraba menos. Bueno, este es un ejemplo muy genérico, pero nosotros categorizamos, ¿no? Esto. Categorizamos porque el tiempo, tenemos un tiempo en el que suceden los hechos biográficos o los hechos de un relato, pero luego lo evaluamos. ¿Cómo lo podemos evaluar? Pues tenemos un montón de cosas en el mismo lenguaje. Si yo digo que, por ejemplo, igual, que un trabajo es una pérdida de tiempo, si dicen mis alumnos, mira, el trabajo que ha pedido el profesor es una pérdida de tiempo. Lo que están es evaluando ese tiempo, están diciendo, estas cosas que vamos a hacer no merecen. Y si dicen que lleva tiempo, bueno, lo que están diciendo es, en ese caso, no es tan malo, pero necesita elaboración, ¿no? Tenemos esas expresiones que nos indican, son formas pequeñas en las que vamos valorando, ¿no? Luego hay otros elementos, claro, de adverbios, de estructuras que hablan, que nos sirven para estructurarlo. Pero en cualquier caso, lo que nos da un relato, que la vida a veces lo tiene de manera incompleta, es esa elaboración. La vida se divide y los relatos se dividen en episodios, ¿no? Yo cuando leo una novela, pues tengo capítulos, o una obra de teatro tiene actos, y esos adquieren un significado, adquieren una configuración. Y la vida también lo tiene. Yo puedo a lo mejor dividir mi vida personal de mi vida profesional y darles interpretaciones y conexiones, configuro, ¿no? Entonces, a lo que yo quiero llegar es que lo que nos plantea Riquet es que una novela o una película o el texto que quieran, nos da ya elaborado, nos da interpretado algo que nos puede servir pues, para vivir, para nosotros interpretar cómo hubiéramos respondido ante una situación o si estamos de acuerdo con la visión que se nos da en un relato. Eso se produce, y esto también es importante para luego el análisis, a través de la historicidad, para ver el recorrido de un personaje desde lo que recuerda, lo que tiene presente en la atención, aquello que espera y la coherencia, y nos lo da también la repetición. Es decir, si yo quiero entender al Principito, tengo que ver por qué dejó el planeta, qué es lo que ha encontrado en los distintos planetas en los que ha recorrido y qué encuentra finalmente en la Tierra, ¿no? Y si eso responde al deseo que tenía de partida de cuando ha salido, ¿no?
y yo en mi biografía pues lo tengo también, ¿no? Habría que ver eso, la conexión es entre memoria, atención, bueno, y esto no sé si estará bien o mal traducido, que traduzco como expectación, ¿no? Bien. Vale. Entonces, esto también se podría llevar a un plano social. Yo puedo también, los colectivos también tienen una identidad en la que yo ahora no voy a entrar, si vemos en clase, pero aquí no, en torno a que, bueno, también hay un discurso en torno a lo que sea ser español o lo que sea el COVID, ¿no? También hay una narrativa, ¿no? Que seguramente, pues, hoy en día, pues eso, la narrativa está muy presente en muchos ámbitos, ¿vale? En cualquier caso, todas esas cosas, ¿no? Ese pasado, presente y futuro, adquieren una cierta unidad en aquellas cosas que se repiten. Aquellas cosas que en el cuento aparecen muchas veces son importantes a ser comentadas, porque tendrán algo que es esencial en la definición del personaje. El que el Principito en su viaje, ¿no?, va encontrando distintos personajes con los que se sorprende, que tienen actitudes rocambolescas, incomprensibles, difíciles de entender, sobre todo a los ojos de un niño, que de alguna manera nos dan, ¿no?, el mensaje de, bueno, pues el mundo en el que vivimos tiene algunas extravagancias, algunas cosas que no son lógicas, ¿no? Y bueno, una cosa que recalca Riquer, que ya no sería tanto para interpretación del texto, pero que a mí me parece muy bonita, es la primacía del futuro. Es decir, que más bien en el relato biográfico, aunque yo haya tenido una historia determinada, mi historia siempre está abierta. Es la diferencia entre una novela y nosotros. Nosotros somos una historia en proceso. Entonces, hay veces que cuando nosotros leemos un texto y el alumno hace ciertas interpretaciones, o más bien cuando hace talleres, ¿no? Yo lo he visto en un taller de escritura, que el alumno, bueno, pues plantea una serie de conflictos simbólicamente. Si ese relato se puede transformar un poquito y se le puede dar herramientas para que, bueno, pues el personaje encuentre la manera de superar el problema, ¿no?, que siempre aparece, simbólicamente estamos cambiando, aunque ahí no voy a entrar mucho porque no es el objetivo de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, entender una historia quiere decir que el alumno lo primero tiene que entender cuáles son los episodios, tiene que saber segmentar las distintas cosas que ocurren. Tiene también que poder reflexionar en torno a los pensamientos, sentimientos y acciones, ¿no?, a los contenidos psicológicos que hay. Y eso le tiene que llevar al simbolismo. La diferencia, ¿no?, entre un texto literario y otro, de cualquier otro género, ¿no?, que no sea ficcional, es ese, o al menos el énfasis es en ese simbolismo, que es muy difícil. Yo ahí es donde, bueno, pues estoy de hecho en pelea actual, porque estamos todavía en curso con los alumnos, para conseguir esas interpretaciones. Es decir, nuestros alumnos son muy capaces, si yo le planteo una novela histórica, son muy capaces y además están muy acostumbrados a buscar la información de cuándo ocurre, de quién era el autor, pero les cuesta mucho más interpretar qué es lo que representa un cierto espacio, qué es lo que representa la rosa para el Principito que abandona ahí, qué es lo que representa la tierra. O como vamos a ver ahora, cuando seguramente les suene el fragmento en el que se reúne con el zorrito, ¿no?, y le da unos consejos, qué es lo que representa esa conversación, ¿sí? Es decir, les es muy fácil hablar de lo denotativo, les cuesta mucho más llegar hasta lo connotativo, que es lo que en el fondo el texto literario tiene en mayor medida. Bien, vamos a ver ahora el arco mimético, ¿no? En este, simplemente lo que quiero es apuntar un poco la estructura y, como les digo, lo que nos vamos a centrar esencialmente es en la mímesis 2. En la mímesis 1, lo que expone Riquer es cuando el texto lo acercamos al alumno. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en clase? Pues si trato, como el caso del Lazarillo, que queda muy lejos, pues tendré que dar contextualización histórica para que se entienda cómo tal vez esos distintos modelos de conducta oculta, pues a lo mejor, bueno, pues pueden o no tener que ver, ¿no?, con conductas que hoy podamos pensar, ¿no?, en ciertas figuras públicas que puedan ser incoherentes y podamos llevar a que el mensaje que tenga el texto se acerque, ¿no? O en el Principito pues les tendré que dar el contexto, ¿no?, histórico en el que es escrito. La cosa tiene que ver con acercar al alumno a sus experiencias, las experiencias que ha vivido o que forman parte de sus ficciones, ¿no? Si yo tengo alumnos que han leído o han visto ciertas películas, me puede servir, ¿no? Yo hace un tiempo era profe en secundaria
y si te encontrabas pues, con un grupo que había visto muchas películas actuales que salen de superhéroes, ¿no? Marvel y otras compañías, pues puedes conectar con ellos en torno al tema de la épica, por ejemplo. Después estará la Mimesis 2, en la que le pedimos al alumno que en sí coja el texto, lo lea y lo interprete y llegue a una configuración, llegue a una idea de qué trata o a una elaboración. Y por último tendríamos la Mimesis 3, en la que esto se reconfigura para la experiencia del alumno. Es decir, eso que conecta con tu experiencia nuevamente. Entonces, yo ahora a los alumnos que tengo de primaria les pido que lean atentamente la Mimesis 1, les pido que interpreten el texto, que lo analicen, como vamos a hacer un poquito hoy de una manera breve, y en la Mimesis 3 les pido que piensen en una actividad en la que a sus alumnos de primaria a su vez les conectaran con cómo ese texto tendría que ver con ellos. Vale. Bien, un segundín. Vale, en la Mimesis 1, eso es la experiencia, es cómo conecta con ellos. Eso tiene que ver con ayudarles a que el texto sea algo inteligible. Claro, hay un tema que comentaba al comienzo, los alumnos más grandes, los alumnos de universidad, lo que intentan cuando se les da un texto es resumir el texto. Bien, pero eso, claro, salen cosas muy diversas. Un texto, una novela, tal vez, o una película, tienen temas diversos. El asunto es ayudar a centrar en una cierta temática y ver lo que simboliza y si eso conecta con algo del alumno, ¿no? Y tienen una diapositiva, ¿no?, de Harry Potter que tal vez, pues, todos podemos identificarnos, ¿no?, con cuando hemos sido pequeños y nos hemos sentido frágiles, ¿no?, como empieza el personaje, ¿no?, a modo de ejemplo de una experiencia que o la hemos vivido o la podemos entender, ¿no? Vale. Bueno, hacemos un análisis en clase a partir de los niveles narratológicos, ¿no?, de qué se cuenta, las voces, en buena medida los personajes, la estructura y cómo se relata. Pero en eso no nos vamos a detener ahora. La Mimesis 2, que es en la que voy a intentar trabajar, y si quieren participar, pues sería tanto mejor, sería ese proceso en el que se llega a una síntesis, en el que se llega a una imagen. Aquí les pongo 2 diapositivas del Señor de los Anillos, en la que bueno, pues tenemos a un personaje que claramente no llegó a tener una imagen clara de sí mismo, ¿no? ¿No se acuerdan? De Gollum, que era este personaje que unas veces era amor y otras veces odio, porque bueno, pues no conseguía aclararse un poco si los que estaban alrededor eran amigos o enemigos, frente a Gandalf, que investiga y se entera realmente, ¿no?, de lo que ha ocurrido, ¿no? Pues querríamos que el alumno no vaya a una biblioteca tan antigua, ¿no?, como la de Gandalf, pero que consiga tener una imagen coherente. O sea, extraiga una idea, algo que le ha transmitido y que puede contar, y que puede, sobre todo que puede contar y que puede ver en el texto, que no es una impresión, que ese es el otro peligro, ¿no? Vale, tengo una idea muy concreta, pero ¿dónde lo ves? No se sabe, ¿no? Sino en qué oraciones, en qué palabras, en qué elementos lingüísticos, porque un caballo de batalla que tenemos, sobre todo cómo está estructurada, ¿no?, la educación en primaria, más en secundaria, es que muchas veces tenemos la sensación de que la literatura es una cosa y la lengua es otra. Van en el mismo libro, pero muchas veces la manera con la que se presentan está escindida, ¿no? Es decir, primero te lees el texto y luego analizas frases, con lo cual nunca llegas a ver que esas frases tienen una finalidad para transmitir un contenido, más allá de que las sepas analizar en su estructura, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros querríamos, ¿no? Es decir, plantear, esto es lo que se les plantearía a los alumnos, de qué formas le podemos ayudar a que vean el tema, los posibles subtemas, pero cómo los vas a trabajar en el texto, ¿sí? Porque si no, nos quedaríamos con una idea, pues el Principito va de un niño que, bueno, pues que viaja, bien, sí, pero cuál es la temática y dónde lo vemos, como ahora lo analizaremos. Bien, por último estaría la Mimesis 3, en la que damos esta refiguración, en la que lo que se trata es eso, conectar. Es muy bonita la idea, no, esto no es Riquet, es otro autor que lo trabaja, que habla de la estructura de la sensación. Es decir, ¿qué me ha dejado? ¿Y qué puedo llevar al mundo con ello, ¿no?, en último término, ¿no? Es decir, conectar el texto con algo que sea propio de mis alumnos de la universidad o de lo que ellos a su vez hagan en la clase, ¿no? Que actualicen el texto, que lo lleven a algo que el alumno pueda verlo en algo propio, ¿no? Entonces, eso es lo que en último término cerraría el arco. Hemos hecho un recorrido en el que hemos ido de, vale, el texto,
¿Conectaba conmigo? Sí, conectaba con ciertas circunstancias que puedo haber vivido o que puedo haber ficcionalizado. Ahora, las analizo y llego a una idea y por último vuelvo a mí mismo, ¿no? De en qué sentido me ha transformado, ¿no? Vale. Entonces, claro, aquí lo que se les pide es eso, que lo relacionen con lo anterior y que propongan actividades, eso, que, bueno, pueden ser sobre una temática, pueden estar vinculadas con otras materias, pero que aprovechen la temática trabajada. Vale, pues por último, vamos a ver lo que es la acción narrativa. Bien, y ya me queda muy poquita teoría y me gustaría leer con ustedes, ¿no? ¿Qué problema encuentro yo esencialmente en los comentarios? Ya se lo anticipaba, eso, que muchas veces el comentario al que llegan aburre al alumno y me aburre también a mí, porque llegan a eso, a hacer un resumen de la obra, pero bueno, pues eso hay webs, ¿no? En las que pudiera haberlo sacado o no de ahí, pero que no es muy operativo, ¿no? Se dan temas muy diversos, con lo cual, en último término, si tienes muchos temas, al final no los puedes trabajar, no los puedes llevar a una actividad real. Y hacen un listado, dan un listado muy bueno a lo mejor de tipos de oraciones, de figuras, incluso que yo no he visto en el aula, pero que no sirven, ¿no? No sirven para luego que ellos puedan ir al aula con ellas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos, por un lado, hacer una situación, ¿no? Con este concepto de Bakhtin de, bueno, ¿dónde ocurre? ¿Qué es lo que simboliza? El espacio, el tiempo, los personajes. Y ahí es donde entra lo que les decía. A veces ellos es muy interesante tener las interpretaciones de alumnos porque uno se fija en una cosa y otro en otra, ¿no? En la imagen igual no es la mejor, pero a lo mejor en una historia uno le interesa el dragón y otro el héroe. Bueno, pues son dos cosas y habrá que ver por qué. En lo que sí nos vamos a centrar un poquitín, y ya con esto vamos a terminar, es en el análisis por niveles. En esa mímesis 2, en la que estamos trabajando el tema y cómo se elabora, trabajar las palabras, las oraciones y algo de la semántica. Entonces, lo que les voy a proponer, si quieren participar, es pensemos juntos un fragmento de qué trata y busquemos alguna palabra, alguna oración y alguna metáfora que nos contribuya a ella. Entonces, voy a pasarles 3 diapositivas muy pequeñitas del encuentro que tiene con ese zorrito, ¿no? Él llega y el zorrito viene a explicarle. Este fragmento es muy conocido porque es como muy simbólico de lo que es la amistad. Entonces se usa mucho. Primaria, este es uno que los alumnos usan con mucha facilidad. También para primaria, para secundaria funcionaría también bien. En el que el zorrito le explica un poco cómo es a la amistad. Se lo leo un poquito y son 3 diapositivas muy breves. Dice, si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 yo empezaría a ser dichoso, ¿no? Le dice al Principito. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. Y el Principito pregunta, ¿qué es un rito? Y le dice, es algo muy olvidado. Es lo que hace que un día no se parezca a otro y que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. Los jueves entonces son días maravillosos en los que puedo ir de paseo hasta la viña. Si los cazadores no bailaran, en un día fijo todos los días serían iguales. Y un poquito más adelante le dice, en relación al vínculo que tienen, dice, ¿ves allá abajo los campos de trigo? Dice, yo no como pan, le dice el zorro. Y por lo tanto el trigo para mí es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan a nada y eso me pone triste. Pero tú tienes los cabellos dorados y será maravilloso cuando me domestiques. El trigo, que es dorado, también será un recuerdo de ti y amaré el ruido del viento en el trigo. Vale, pues querría preguntarles si quieren participar esto. Lo primero, ¿cuál es el tema? Y si hay alguna palabra, alguna oración o algún uso figurado, alguna metáfora que hayan visto aquí y que nos contribuya a ese tema, si quieren. Y si no, también puedo yo. Pero si quieren, siempre sería más rico. Nos quedan unos minutines, poquitos. No voy a alargarlo mucho. Pueden ponerlo por el chat. Es que no tienen acceso Pues a eso la también voz. puede ser. Tienen que ponerlo por el chat Yo o lo que no sé ponerlo es... a través de las preguntas y respuestas.
¿Mm? Perfecto. Yo no sé si leo, desde aquí creo que no leo el chat, porque al estar en Sí, pantalla... si pasas el ratón por la parte de Oh, sí. abajo tienes la posibilidad de abrir el chat. Ah, Estás compartiendo pantalla, entonces al pasar por el cursor por la parte de abajo se abre una banda, yo creo que lo tendrás abajo. a ver. ¿Lo ves? Ahí, ¿ves? Bueno, no es ahí. ¿No es No es este? ahí. No, No, es más abajo, pasas como dijéramos por la barra de herramientas. no, eso, más abajo dentro de por debajo de las diapositivas. Ah, por debajo de las diapositivas. Ahora he conseguido, no sé qué he conseguido poner Has diálogo. conseguido que se utilice la... Perdón. Vale. De todas maneras, si cualquier espectador quiere hablar, levanta la mano y yo le puedo dar acceso para que pueda intervenir por voz, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. No veo yo aquí nada más abajo. Vamos a ver. Dice Alicia, ¿ves? ¿Lo ves que se ha encendido abajo? Dice, como ya he dicho, trata de la amistad, del sentimiento que le produce. ¿No lo ves? No. Si me hacéis... Puede ser porque no él lo- a lo mejor tenga el PowerPoint a pantalla completa, entonces a lo mejor Bueno, claro, por eso no le es que aparece. es verdad. Nos pasa siempre cuando compartimos. Pues te lo leo yo, Santiago. Por fin, Dice, como gracias. ya he dicho, trata de la amistad, del sentimiento que le produce el principito al zorro y de que siempre va a haber algo que le recuerde a él. Eso es lo Vale. que dice Alicia, que sería el tema. Perfecto, perfecto, vale, pues vamos. Entonces yo a los alumnos les diría, bien, a partir de eso, encontramos alguna, fijémonos dónde lo vemos. O sea, lo hemos entendido a nivel general, pero lo que sería esa mímesis 2 estaría hecha en saber explicar cómo es eso, ¿no? Dónde lo vemos y cómo se da, porque habría muchos cuentos que nos tratarían ese tema, ¿no? Pero si este es un texto literario, es que lo hace a través de las palabras, a través de la elección que hace del lenguaje. ¿Hay alguna palabra, alguna oración que crean en alguna de las 3 diapositivas? ¿No? Teníamos estas 3. Que crean que pueda ser importante. Palabra, oración y figura, que en este caso, como yo traigo el texto medio preparado, pues lo oriento a la metáfora, ¿no? O sea, podríamos buscar más cosas, pero como es un texto cortito, pues no, para no alargar más allá de lo más evidente, ¿no? Si no, voy yo con ello, o sea, tampoco es Sí, porque cuestión creo, de... claro, lo ven difícil a la hora de participar, yo creo. Claro, Tiene que no hay ser a problema. través del mensaje, bueno, irán diciendo, irán diciendo. Sí, Vete sí, adelantando. si quieren sumarse después, pues Eso es. con toda alegría. Claro, ven, ¿no? Lo he marcado en colores, ¿no? Las palabras en rojo, las oraciones en azul, las metáforas en verde. Entonces, no es que mi comentario sea el mejor, ¿no? O sea, que si quieren añadir otros, pues fenomenal. Pero podemos ver, ¿no?, que cuando este zorrito le está explicando, por ejemplo, con esa oración estupenda que es ese condicional. Es decir, hay algo que la amistad se hace, es una elección que va a hacer el principito. Entonces, por eso iniciamos con un condicional. Ese condicional indica, tú tienes esa opción. Si vienes a las 4, empezará este proceso. Si no vienes a las 4 y vienes cuando te parezca bien, pues no habrá amistad porque no habrá regularidad. Vemos también que él habla en ese futuro, él anticipa, él dice, bueno, si haces esto, mi reacción en futuro será aquella, ¿no? Y podemos verlo, es decir, es un texto muy cortito, pero este zorrito, que es como una especie como de medio filósofo, le hablan estos condicionales porque le va indicando eso, lo que pasa y el efecto. Es decir, es como que él sabe cosas que el principito no conoce, ¿no? Así podríamos ver. Podemos ver que también tiene un gran enorme, o sea, tiene un valor muy simbólico esto del corazón, ¿no? Porque cuando nos habla de corazón, bueno, pues puede referirse, ¿no?, al elemento físico, pero, bueno, pues por los valores culturales que tiene y por cómo está en el texto, tiene ese valor metafórico, ¿no? Es decir, mi corazón, es decir, mis emociones en un sentido amplio. Entonces, estos serían formas de ir viendo, de ir entrando en el texto para que el alumno pueda, en base al tema que nos daba Alicia, puede ir viendo que, o sea, que el texto nos lo da. Incluso eso, vemos muchas repeticiones, ¿no? Es también algo, en torno a los ritos, es algo olvidado, es algo que hace un día, ¿no? Es decir, el zorrito insiste en darnos como definiciones.
incluso insiste en eso del demasiado, que puede darnos a pensar si es una crítica, no es una crítica en el texto, es una crítica posiblemente un poco a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que posiblemente hemos perdido esos ritos, hemos perdido esos elementos de, bueno, y este texto es de hace ya muchos años, pero seguramente hoy en día hemos perdido aún más ciertos ritos, ¿no? Ciertos más costumbres, ¿no? Encuentros. Nos va dando ahí, ¿no? Y otra vez lo ven, ¿no? Si los cazadores no bailaran, todos los días se parecerían. O sea, este texto me gusta mucho trabajarlo en el aula porque es muy sencillo, aparentemente, pero no es casual. Es decir, podemos ver que está elaborado para generar un efecto. Es decir, el zorrito no habla de cualquier manera, hay una cierta reiteración, ¿no? Aquí lo vemos ya para terminar. Los campos de trigo no me recuerdan a nada y eso me pone triste, ¿no? Vemos ahí esa coordinada, ¿no? Los campos de trigo no me recuerdan nada, eso me pone triste. Dos oraciones que nos dicen lo que pasa antes de encontrarse con el Principito y ahora lo que viene después, pero con esa adversativa, tú tienes los cabellos dorados y será algo maravilloso. Otras dos coordinadas que en este caso sirven para exponer eso, el contraste, el cambio radical que supone tener un amigo, ¿no? Y por último, pues tal vez tendríamos esta imagen tan bonita, por eso les ponía este fragmento que está un poquito separado de los otros, para ver una nueva metáfora, ¿no? De cómo el trigo adquiere un valor distinto, se carga de una simbología en la que el mundo ha cambiado para el personaje, es decir, a partir de esta amistad, aunque él se vaya, que es lo que el Principito tiene que regresar a su planeta, el mundo se ha cargado de un significado que no tenía de partida. Entonces, bueno, yo creo que no tengo más diapositivas. Esto era lo que les quería exponer a modo de ejemplo, ¿no? De intentar ayudar al alumno a que el comentario no sea una cosa de listados, sino que nos permita entrar al texto y esto eventualmente nos puede también servir para trabajar las mismas emociones que tenga el alumno, ¿no? ¿Cómo te habrías sentido, ¿no? Tú en esta situación, ¿qué experimentas? Que nos llevaría a la mimesis 3. Pero como no quiero yo alargarme más de lo necesario, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, muchas gracias, Santiago, porque has hecho una exposición de un tema que realmente a todos los docentes de la enseñanza de la lengua y de la literatura, que aunque seamos enseñanza de la lengua, es verdad que la literatura tiene que formar parte y por eso, de ahí la invitación a estas jornadas con este tema, ¿no? Entonces, en principio, quería agradecer la exposición que has hecho, la temática y todo lo que has abierto. Ay, gracias, porque así podemos ver qué más hay en el aula y tú puedes manejar los cursores y ver abajo. Eso es. Ahora sí. Entonces, que sí que en principio el objetivo era precisamente lo que has cubierto con tu exposición, que es demostrar o dejar claro que la lengua y la literatura están en dos partes diferentes dentro del mismo libro, pero deberían estar más integradas, ¿no? Se necesitan la una de la otra para poder comprender. Yo creo que has trabajado, nos has dejado claros los aspectos y ahora ya no quiero monopolizar yo la conversación y quiero dar paso a que los demás puedan intervenir en el chat o puedan pedir la palabra. Sí que me gustaría hacer hincapié en las dos cosas que yo he destacado de tu exposición. Por un lado, esa necesidad de que analicemos los textos desde un punto de vista lingüístico y que llevemos el análisis de la lengua dentro de ese contexto literario o textos no literarios, pero sí que textos, ¿no? en sí, que podamos utilizarlos y entenderlos en ese contexto. Y por otro lado, la importancia que tiene tanto la literatura como los textos a los que acceden nuestros alumnos en la formación de sus personalidades, en forjar, ¿no? sus formas de ver la vida, de comprenderla y por tanto de crecer, ¿no? Que es en principio lo que estamos buscando, ¿no? Creo que son las dos opciones que ya imaginaba que por aquí vas a enfocar tu charla y que efectivamente yo creo que han quedado claros. No sé si hay alguien entre los participantes que quiera levantar la mano y que quiera decir algo o hacer alguna pregunta, o tú mismo, Santiago, si quieres volver a intervenir. Bueno, claro, yo me oriento a aquello que trabajo más ahora en el aula, pero lo que nos plantea el modelo del arco mimético
es que cualquier narración nos valdría. Es decir, una noticia tendría aspectos narrativos. Un documental también lo tendría. Una crónica lo tendría. O sea, no tiene, yo me centro más en la ficción porque me da más juego para ese elemento simbólico, ¿no? De conectar con mi experiencia sin tener que contarla directamente, pero desde luego que cualquier texto funcionaría, cualquier texto que tenga narración de por medio, que son casi todos los que manejamos, puede ser aplicado, claro que sí. A ver, claro, el sistema narrativo lo encontramos en muchos textos, pero es verdad que con estos alumnos que tenemos, que son en principio están preparándose, están formándose, están empezando a entender el entorno en el que se mueven, es especialmente importante la selección de los textos, ¿no? No podemos al azar coger cualquier texto que nos venga a las manos e intentar analizar la estructura sintáctica del mismo, porque de una manera inconsciente, cuando nosotros estamos repitiendo, analizando ese texto en clase, les está llegando el contenido del texto, aunque no vayan a pensarlo en sí, porque están fijándose en la figura o en la función de cada uno de los elementos. Sin embargo, la selección minuciosa de los textos a la hora de presentarlos en el aula, yo creo que es una cuestión imprescindible. Ya llevo tiempo intentando que llevemos al aula, yo por ejemplo en las clases que estoy impartiendo ahora mismo en Filosofía y Letras, busco siempre para ejemplificar cualquier tipo de texto, cualquier tipo de discurso, un texto literario, porque es la manera, bueno, es verdad que son estudiantes internacionales con los que estoy trabajando ahora mismo y en los que estoy intentando introducirles en la literatura, pero es verdad que a mí me cuesta mucho trabajo buscar el texto literario que quiero utilizar en el aula para explicar un contenido lingüístico, pero me merece la pena porque estoy introduciendo pues, un poco lo que comentabas, ¿no? Una estructura narrativa muy pensada, es recurrir a esos padres que hemos aprendido siempre, ¿no? Recurrir a los padres, ¿no? de la lengua, a los representantes de la lengua para poder luego analizarla. No quiere decir que solamente analicemos esas muestras de lengua en el aula, ¿no? Que tenemos que analizar muestras de lengua oral y tenemos que trabajar la riqueza de la vivacidad de la lengua. Pero yo creo que hay que hacer un llamamiento a recuperar la literatura en todos los contextos educativos en los que se reflexione sobre la lengua, ¿no? Porque ayuda, en principio, cuando yo he seleccionado un texto, lo he seleccionado por algo, he querido un contexto sociocultural, un contexto literario, un contexto histórico y también formativo, educador, ¿no? Porque estoy intentando con él llegar de alguna manera al estudiante. La selección que has hecho del Principito, pues obviamente es una traducción, es verdad que no es un texto en el español, pero ahora mismo también la traducción la están haciendo expertos en la lengua en la que la estamos leyendo, entonces para el análisis lingüístico sería lo mismo. Y en el caso de los estudiantes que están empezando a formarse, pues me parece también imprescindible, ¿no? Que puedan reflexionar sobre las cuestiones que otros autores ya han reflexionado y lo han dejado de una manera muy meditada y muy concisa en un fragmento literario, ¿no? Entonces, hablabas del Lazarillo, que has tenido la oportunidad de poner en Alcalá, ¿no? Todo tipo de textos y que has recurrido al Lazarillo. Es verdad, es que necesitamos que expertos en literatura nos seleccionen textos ideales para trabajar cuestiones lingüísticas. Yo siempre recuerdo un texto de Cortázar, de uno de los cuentos de Cortázar, que no tiene artículos y le faltan muchas palabras de las gramaticales, ¿no? Que yo utilizo siempre en mis clases de lengua para que los alumnos lo completen en lugar de hacer un ejercicio de huecos, ¿no? en su momento. O podemos recordar ese fragmento del Quijote en el que Quijote le enseña a Sancho cómo utilizar los conectores lingüísticos y cómo hacer un texto más ágil en la expresión. Claro, solamente un buen conocedor de la literatura, de los textos literarios, es capaz de seleccionar el texto idóneo para ese contexto que queremos trabajar en el aula, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues creo que está también tu exposición, ¿no? Claro, sí, o sea, una cosa que yo hacía en Alcalá es que, bueno, pues tenía un corpus de textos para ir recorriendo, ¿no? La literatura, y a lo mejor con estudiantes internacionales pues les venga bien también para relacionar el texto con el contexto histórico, ir conociendo, o sea, eso
cualquier texto en el fondo va a ser bueno, o sea, yo lo esencial que busco es que el alumno, o sea, hacer un cambio de mentalidad entre que el alumno extraiga información a que sea capaz de reflexionar sobre ella. Entonces, en realidad, un texto que a uno le guste, que uno disfrute con él y puedas, por eso, contárselo con cierto entusiasmo va a ser muy válido. Bueno, y luego hay algunos, efectivamente, que son como específicos, ¿no? Pues los cuentos, a lo mejor Cortázar tiene esos juegos, ¿no? O hay ciertos autores que juegan, ¿no? a transformar historias que podrían también servir, ¿no? Como, ahora no recuerdo, es que Cortázar participaba, no me va a estar viendo el nombre, de un grupo que precisamente hacían eso, hacían encuentros para hacer ese tipo como de juegos de transformar relatos o de expresarlos, el Ulipo, ¿no? Ulipo, me parece que se llama. Todos esos son como más específicos, ¿no? De juego lingüístico. Pero al final yo creo que es eso, es ayudarles a que vean que cuando uno analiza la frase no es tan importante saber que es adversativa o lo que fuera, sino que eso tiene un papel a la hora de transformar una idea, que cuando se escoge ese conector es por una razón, para transformar, para ver ese cambio, en este caso que veíamos, y que vean que la sintaxis eso no es, o la morfología, o el elemento lingüístico que vayamos a trabajar, no son cosas abstractas, son cosas que tienen una finalidad en relación a un mensaje. Que tienen sus consecuencias, sí. Es mucho más fácil que ellos puedan, que eso llegue a dar un aprendizaje significativo, porque si no, pues un poco los que hemos pasado por lo escolar, tienes esa frustración de que año de año olvidan la sintaxis. Claro, ¿cómo no la van a olvidar? Si la han estudiado para recordar reglas, pero se podría aprender de otro modo que entrara más en la experiencia de uno. Es lo que, bueno, pues pretende esto, ¿no? A mí me ha gustado mucho, bueno, antes había por aquí alguna intervención, creo. Sí, preguntan. Sí, una pregunta. ¿La lees? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, preguntan por el cuento que habías mencionado, que yo ahora mismo tampoco sé cuál es. Pero eso es en el chat. Sí, vale. En el chat han puesto un par. Sí, Bueno, es que Cortázar es lo que estaba comentando ahora mismo Santiago. Cortázar tiene muchos textos, no solamente uno. Estoy recordando este ahora mismo. Suele aparecer en las antologías de textos textos de la literatura para la enseñanza del español como lengua extranjera. Es un clásico este cuento de Cortázar. No tiene título, no recuerdo que tenga título. Lo podría, pero aparece dentro de los cuentos de Cortázar y ya digo, pues está publicado ahora mismo lo recuerdo de 2 antologías de español de la literatura para español como lengua extranjera. Podría buscarlo para luego por la tarde poner el título de donde aparecería ese cuento de Cortázar, incluso poner directamente el título del cuento. Luego lo busco para intervenir. Pero tienes, Santiago, otras intervenciones de Kiana, de Miguel, y en preguntas y respuestas tienes también una intervención de María Teresa. Mira tú, es que eso no conocía yo. Claro, tenemos que acostumbrarnos a este tipo de intercambios. Vale, perfecto. Voy por el chat y ahora regreso al... Dice... A ver, espera que me he ido un poquito arriba. Dice también el hecho de busca. Eso es, una búsqueda de cuentos o historias que despierten el interés de niños, especialmente en otro idioma, también ayuda a desarrollar su interés a esa lengua. Sí, tiene este aspecto intercultural que nos permite conectar muchas cosas. Vale, dice Miguel, una presentación muy novedosa. Del análisis del comentario, cómo la forma de fomentar cosas nacen en el alumno después de leer el texto, pero la veo muy difícil de gestionar en una clase con tanta variedad de pensamientos de alumnos, dada la ratio por curso. También lo veo muy difícil para una clase de L. Sí. El hecho es que no, en la práctica hasta difícil me resulta a mí aquí en magisterio y mi contexto es mucho más
bueno, el ratio es grande, pero tengo más margen. La intención sería, la propuesta sería, en el grado posible, de ayudarles a reflexionar en lo posible. Claro, habrá distintos contextos que lo hagan más difícil o menos, y que ellos vean que el lenguaje es operativo. Entonces, esa sería la intención. Es verdad que conforme el dominio del idioma sea menor o en un aula, yo recuerdo, ¿no?, la experiencia escolar, pues a veces a lo mejor te tienes que conformar con que el alumno analice la oración en un sentido práctico. Pero hay veces que se puede, ¿no? Yo recuerdo, yo daba clase, el último cole en el que estuve, estuve en secundaria, en primero de la ESO, y veíamos ese año yo creo que fue el tercero. Y vimos algunas cosas de Becker y pudimos relacionar, ¿no? Bueno, pues un poquito la melancolía y algunas frases en las que aparecía ella, o sea que a veces se puede. Bien, dice, enhorabuena, ha sido muy interesante con respecto a la identidad del aprendiz. Por ejemplo, en el caso del niño inmigrante, los problemas de la comunicación o la dificultad para expresarse pueden provocar que el niño no pueda desarrollar completamente su identidad. ¿Cómo podría ayudar la literatura a formar esa identidad? Bueno, pues ese es un hecho que de alguna manera la literatura muchas veces nos presenta protagonistas que son ajenos. El mismo, a lo mejor esto suena un poco raro, pero el mismo Harry Potter, en cierto modo, es un extranjero cuando llega a Hogwarts, ¿no? Simbólicamente, es decir, es alguien que no pertenece. Me da un modelo, es decir, la literatura está plagada de ejemplos que nos gusten más o que cada uno el que le guste, en el que el personaje llega a un sitio del que no pertenece. Y por ahí, por un ejercicio de empatía, yo puedo interpretar, ¿no?, qué es lo que supone venir de fuera. Y eso puede también ayudar, ¿no?, a aquel que, o simplemente a lo mejor trabajar un texto que tenga que ver, pues, con la nacionalidad de ese alumno y las costumbres que tenga, ¿no? Bueno, eso depende. Vale, perfecto. Y luego decía aquí en las preguntas, dice, una presentación muy novedosa. Texto, como es fomentar... Es que ese texto, el texto de María Teresa... Lo ha copiado. Eso es. Lo ha copiado gracias. Miguel para Gracias, facilitar Miguel, que lo leyéramos por si no podíamos sí. leer las preguntas. Gracias. Pues no sé si he respondido. Sí, yo creo que sí. Yo en relación a al comentario que ha hecho Elisa de cómo la literatura puede formar esa identidad, que es verdad que tenemos que podemos llegar a literatura de otras lenguas, de otras culturas, de los alumnos que llegan a nuestra clase, pero yo la verdad es que no veo fácil que como docente, que tengo que prepararme una clase, que tengo, si tengo 25 alumnos, son 25 personalidades, 25 problemas que tengo en el aula, no veo fácil que me aprenda o que sepa o conozca la lengua y la cultura de los 10 nacionalidades que pueda haber en mi clase. Yo lo que interpreto es que la incorporación de un niño nuevo en el aula, da igual de la nacionalidad que sea, siempre va a ser una persona que tiene que hacerse con un contexto social diferente. Ya sea que sea un niño que cambia de colegio simplemente porque sus padres se han desplazado, que ha cambiado de colegio porque ha necesitado cambiar de colegio o que venga de otra cultura, ¿no? Tenemos que interpretar siempre que el niño inmigrante, estamos hablando del niño, ya no del adolescente o del adulto, pero estábamos centrándonos en el contexto de infantil y primaria, primaria en concreto, pues el niño de primaria que accede a una aula nueva tiene los mismos problemas que cualquier otro niño nuevo. Es un niño nuevo en un contexto nuevo con amigos nuevos, sin más. Entonces, tenemos que utilizar la cultura, tenemos que utilizar la literatura, los textos en definitiva para forjar esa identidad, esa personalidad. A mí me ha gustado mucho la presentación que te han comentado como novedosa y la teoría que has expuesto en la que tenemos que enmarcar todas estas ideas que a los docentes nos están surgiendo dentro del aula, en la que hablas de la ipseidad y de la mismidad. A mí eso me ha gustado. La mismidad en el sentido de que siempre buscamos, ¿no? Bueno, los niños cuando llegan a un primer contexto buscan con quién pueden juntarse que sea afín a sus intereses, ¿no? Que sean igual que ellos.
Y nosotros tenemos que luchar continuamente por sacarles de su centralismo, de su egocentrismo y llevarles a esa iseidad que estabas mencionando, que ya digo que me ha gustado incorporar estos términos porque tenemos que intentar entender al otro. Y así funcionaría el aula desde esa perspectiva de multiculturalidad que estamos viendo en este momento. No, hay que intentar entender al otro y para intentar entender al otro, conociéndonos a nosotros mismos y formándonos, ¿no? como nuevos individuos en la sociedad, porque están empezando a crearse, es muy importante que les aportemos materiales que les permitan educar. Yo me quedo con las palabras de algunos autores que hablan siempre de que la educación no se hace nunca, en la educación no se hace nada o simplemente porque sí, que siempre hay un motivo, ¿no? Que es verdad que el educar tiene detrás, ¿no? Una capacidad de convencer al estudiante de algo, de forjar una personalidad concreta, es decir, no se hace por el simple hecho de hacer. De hecho, sabemos que gracias a la educación se crean sociedades y se crean tendencias y modas, ¿no? Y por eso la selección de un texto para trabajar, ya sean contenidos lingüísticos, ya sean contenidos psicológicos, de personalidades, de empatías, ¿no? Trabajar los textos para forjar un individuo que tiene que salir a la sociedad y que tiene que compartir con sus iguales y con los demás adultos una serie de experiencias, es una responsabilidad muy grande, ¿no? No hay nada que se deje al azar. Como un buen docente no debería dejar nada al azar y debería pensar siempre cada uno de los temas que toca en clase y también cada uno de los textos que presenta, ¿no? Comentaba María Teresa que era un texto difícil para trabajar en una clase de L o incluso en una clase en la que son tantos alumnos. ¿Cómo se puede trabajar con una variedad de pensamiento tan grande cualquier texto? Esa es la magia del buen docente, que es un poco por lo que habíamos seleccionado o había pensado que Santiago hablara en estas jornadas, que necesitamos varitas mágicas, ya que hemos puesto a Harry Potter en nuestras charlas, ¿no? Necesitamos que primero formarnos mucho, tener un amplio dominio de todo, pues ya hemos visto de literatura, hemos visto de textos, de nacionalidades, de culturas, de todo lo que vamos a encontrar en el aula, y al mismo tiempo mostrar un gran interés por los problemas y las necesidades de cada uno de los alumnos que tenemos en clase. Combinando todo eso, pues yo creo que sí que es posible, ¿no? Depende del docente, pero yo creo que sí que es posible. Yo he trabajado clases de L con textos muy complejos, he puesto los textos del Quijote tal cual, sin ningún tipo de adaptación en varios niveles, y se puede llevar a cabo. Yo en algunos casos, en algunos foros he defendido la utilización de los clásicos en las aulas de L, en las aulas de primaria, en las aulas de secundaria, pero siempre gracias al apoyo de los colegas que conocen a estos autores, ¿no? La antología, por ejemplo, en la que está trabajando Santiago, esa antología de textos para la enseñanza de la lengua es una muestra de esto. Necesitamos que el experto en Rubén Darío nos seleccione el texto de Rubén Darío que nos va a permitir trabajar estas cuestiones en el aula. Que el experto en el Quijote nos seleccione ese fragmento que hemos dicho para los conectores. Que el experto en Cortázar nos saque adelante ese texto que podemos utilizar para los demostrativos. Bueno, pues trabajar de manera conjunta, la colaboración, la interdisciplinariedad, es lo único que va a permitir que ese tipo de trabajo se lleven al aula de L o a cualquier otra, ¿no? Creo que en ese sentido es en el que deberíamos interpretar la dificultad de estos textos. Claro. Sí, solo un par de cosillas que se me ocurrían que a lo mejor no respondí tan bien al escucharte ahora que me daba más ideas. Claro, efectivamente puede haber textos que sean o no difíciles, pero hay una cosa que es común, que comentabas ahora, y es que efectivamente uno en el aula puede tener problemáticas de muchas clases, ¿no? De la nacionalidad, de problemas, no sé, familiares, de muchas cosas. Pero en lo que uno sí se puede apoyar y que se va a ser común es que los alumnos pasan por momentos evolutivos. Es decir, hay ciertas cosas en las que todos en algún momento, pues eso, todos en algún momento a lo mejor hemos sido como Harry Potter, pequeñito y llegando a un sitio. Y eso conecta con alguna experiencia. Y si
Eso a mí me permite verlo. Hay una segunda cosa que les ofrecemos a los alumnos, que es lenguaje. Es decir, a lo mejor un alumno, especialmente si son pequeños o están iniciándose en un idioma, no tienen palabras para decir ciertas cosas y eso es un motivo de una gran frustración. No sé decir lo que me pasa, ¿no? Eso, bueno, incluso a veces cuando somos grandes también nos pasa. Si tú a un alumno le ayudas a ver una experiencia con la que pueda identificarse en algún grado y puede fijarse con las palabras en las que eso aparece, ¿no? Que Harry Potter pues dice que está triste o que no sé. Bueno, los ejemplos van a ser malos ahora porque habría que verlos en aula y con los alumnos. Pero en la medida que ellos vean lenguaje y puedan conectar la idea con las palabras, o con las oraciones o con lo que sea, eso va a ser, ¿no? Un cimiento para que ellos luego, uno, entiendan el texto, pero dos, efectivamente, como decía María del Carmen, les lleve a crecer como personas, ¿no? Les lleve a luego pues, tener recursos para expresarse también ellos. Entonces, yo creo que eso siempre se puede pensar en el aula. Eso cada uno verá la manera. O sea, no es que uno tiene que entrar en la cabeza de los 25 alumnos, sino pensar algunas cosas. Y luego hay veces eso, que cuando tú has trabajado con un grupo y ya te han dado varias interpretaciones o sabes varias respuestas, pues puedes anticipar por dónde van ciertas inquietudes grupales, que es lo que sí es abarcable. Sí, desde luego. La verdad es que tenemos una profesión muy, muy bonita, es verdad, pero muy difícil. Muy difícil porque no trabajamos con máquinas, no trabajamos, lo que me he preparado hoy mañana no me vale. Pues eso, a lo mejor tú tenías otra idea de coloquio que se generara a partir de tu charla, pero la hemos llevado por aquí porque nos han dado esas pistas los mensajes que hemos recibido en el chat. No, trabajar con personas impide que se pueda controlar todo el proceso. Y si vamos bajando la edad de las personas, pues vamos viendo que hay ciertos problemas, claro, evolutivos, como bien decías, que nos lo van complicando todo. Lo que sí que es verdad es que la selección de las palabras es muy importante, tanto para la generación de un conocimiento como para la interpretación de ese conocimiento. Y eso es lo que le tenemos que inculcar a nuestros estudiantes desde el principio, que no es lo mismo decir una expresión que otra, que no es lo mismo poner un conector que otro, que las consecuencias muchas veces lo están hablando ahora mismo a través de las nuevas tecnologías, de pues cómo se interviene en el chat. Por ejemplo, pensábamos que había sido Miguel Yagüe quien había dicho estas palabras y hasta el final no nos hemos dado cuenta que estaba transcribiendo las palabras de María Teresa García. Bueno, pues estamos empezando a entender la importancia de los conflictos sociales que se pueden crear, ¿no? Por el uso de la lengua. Y creo que en ese sentido es en el que tenemos que potenciar el conocimiento de la lengua y de la literatura de una manera integrada en las aulas de español. Creo que es el objetivo que estamos cumpliendo en las menciones de lengua y literatura que damos tanto en infantil como en primaria en la Facultad de Educación, y también es el objetivo de estas jornadas en las que ya no es el primer año que hemos incorporado siempre una charla que tenga más una perspectiva del aprovechamiento de los textos de carácter literario o textos en general del discurso para la enseñanza de la lengua, ¿no? Y ese es el objetivo que queríamos cumplir con tu charla, Santiago, y creo que lo hemos abarcado bien. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario más o cerramos la ponencia de Santiago. ¿Alguna intervención? ¿No? Pues bueno, pues me queda concluir y darte las gracias por tu proximidad, por tu implicación con la enseñanza de la lengua, siendo bueno, es que no sé si eres de literatura o de lengua, eres docente y un buen docente, como ya he comentado, y eso es lo que hace que te plantees pues todos los problemas que nos encontramos en el aula. Así que, desde luego, no va a ser la última vez que podamos escucharte, y esperamos también que sigas colaborando con todas tus ideas y toda tu perspectiva de la enseñanza en los proyectos que tenemos en mente. Voy a aprovechar para recordar, antes de que se vayan los participantes que tenemos ahora, que lo he dicho al principio, pero bueno, como la mañana es larga, pues a lo mejor los que estaban a las 10 no están ahora.
Terminamos ahora las 2 ponencias de la mañana y tenemos la siguiente a las 4:30 de la tarde, que empezaremos con ella, pues, con Andrea Sánchez, con una de las profesoras que decíamos que viene de un instituto y por eso está en horario cuando ya ha salido de su jornada laboral. Para poder certificar la asistencia a las charlas, y esto ya un poco va por todos, porque cualquiera puede pedir un certificado sobre las charlas, nos vamos a basar en la asistencia a las mismas. Entonces, gracias al listado que tenemos que nos da la plataforma, pues al que haya podido estar en el 80% de las charlas, pues, o del tiempo de conexión, se le hará un certificado de asistencia. Y para los alumnos, que veo que hay algún alumno de las facultades de educación o de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá, decirles que pueden optar a un crédito ECTS justificando esta asistencia y también entregando un trabajo, un comentario de 2 de las ponencias que ha escuchado, un trabajo valorativo en el que demuestre pues un poco lo que ha aprendido, lo que ha disfrutado, lo que ha adquirido durante las charlas que estamos dando, que estamos impartiendo. Hay 15 días para entregar este resumen, este comentario, esta valoración. Sería, por tanto, el día 3 de junio el último día para entregarlo. Se haría a través del correo de las jornadas que aparece en el tríptico, en la información que aparecía en los folletos con el programa. Y bueno, pues después está reconocido por la universidad un crédito ECTS para cualquiera de esos estudios de ambas facultades. En principio, pues nada más, simplemente agradecer vuestro interés y la conexión que habéis tenido durante toda la mañana con las jornadas y dejamos que descanséis un poco hasta la conexión que hagamos a las 4:30 con la charla de la tarde. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a Santiago, a Miguel que está por ahí también, a Elisa y a David que nos está acompañando desde la oficina tecnológica y Jesús que lleva toda la mañana con nosotros desde las 10. Hacemos un descanso y bueno, quedáis todos emplazados a las 4:30 a seguir con la última charla de hoy. ¿Vale? Muy bien. Bueno, por el chat iré respondiendo a las preguntas que han hecho a lo del texto de Cortázar y así a las 4 a ver si está resuelta la duda de la pregunta. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos.